ponemos con ello. Genial, chicos, pues bienvenidos otro día más a otra masterclass en directo de Entrenador de Cero a Online. Y para mí la masterclass de hoy va a ser brutal porque todos los que estáis aquí os vais a llevar una información que para mí es súper importante de cara a todo lo que viene en el año 2026. O sea que espero que le saquéis partido porque realmente lo que vamos a ver hoy va a ser súper, súper potente. ¿Por qué digo esto? Porque ya a lo largo de este año está habiendo un cambio de tendencia brutal y si queréis después podemos debatir un poco sobre ello, pero está habiendo un cambio de tendencia brutal en lo que va de año 2025 y en 2026 no vamos a hacer que seguir con este cambio, con esta evolución que está habiendo, porque al final cuando hay tendencias, cuando hay modas, se unen primero unas personas y cuando la gente va viendo que va funcionando, pues se va uniendo todo el mundo, ¿no? A todas estas modas. Entonces, a lo largo de este año ya estamos viendo toda esta tendencia, cómo va, pues a lo largo de 2026 esta tendencia va a ser muchísimo más masiva. Entonces, si somos capaces de anticiparnos, de ver todos estos cambios, pues obviamente nos vamos a poder posicionar muy bien dentro del sector. Y sobre todo, las personas que no sepan capaces, que no sean capaces de adaptarse a todos estos cambios que están por venir, seguramente van a ver una bajada de rendimiento brutal a nivel de sus servicios, de negocio, de redes sociales, de lo que sea. Por eso es tan importante que toda esta información que vamos a ver hoy os quede realmente clara y cualquier duda, pues al final me podéis preguntar sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Así que, ¿por qué está viniendo principalmente este cambio? Pues todo lo que llega a España actualmente viene pues porque viene de otros sitios, ¿no? Entonces, ¿de dónde está viniendo en este caso toda esta tendencia? De Estados Unidos, sobre todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en España vamos como unos 2, 3 años por detrás de todo lo que está pasando en Estados Unidos. De hecho, yo, por ejemplo, me rodeo con mucha gente del sector digital, del marketing digital y demás, y todo lo que ellos, todo lo que hacen es como, oye, en Brasil está haciendo esto, en Estados Unidos están haciendo esto. Entonces, claro, es como en Estados Unidos van 2 o 3 años por delante y las cosas que ven que van funcionando y demás es como llegan como 2 o 3 años por detrás a España. Entonces, claro, o sea, ahora a lo mejor han pasado 2 años de esta tendencia que os voy a comentar ahora, la gente ya lo está empezando a introducir y claro, ahora todo el mundo está viendo que se está utilizando y un año más tarde es como la gente realmente lo va a tener instaurado. Entonces, toda esta tendencia es lo que va a pasar en 2026. Si nosotros nos estamos anticipando y podemos empezar a hacer todo esto ya, pues obviamente nos vamos a posicionar por encima de nuestro mercado. Y de hecho, seguramente, bueno, yo por ejemplo, que llevo ya tiempo trabajando en las redes sociales, digo en plan, joder, si poco a poco es que vas viendo las cosas y vas viendo cómo la gente va cambiando la forma de hacer las cosas y encima lo que hacías anteriormente no funciona. ¿Por qué no funciona? Pues porque está habiendo este cambio de tendencia. Entonces, todas las personas que sigan haciendo exactamente lo mismo, cada vez van a ver que todo lo que están haciendo tiene menos resultados. Por tanto, siempre hay que cambiar, siempre hay que mejorar y hay que estar actualizado. ¿Ok? Por eso yo siempre al final pues siempre intento invertir en formarme, seguir aprendiendo continuamente, porque veo que todas estas tendencias van cambiando. Entonces, si sabes al final quién te trae todas estas tendencias, pues puedes estar totalmente actualizado. Y todos estos cambios seguramente ya los hayáis podido ver, porque ¿quién no ha visto este año que ha habido una tendencia, por ejemplo, de muchísima gente, sobre todo los más top de los mercados pues, del nivel digital en España? ¿Quién no ha visto que muchísimas personas han empezado a sacar formatos, pues, por ejemplo, tipo podcast, con una forma de comunicar mucho más natural, como que parece todo muchísimo más cercano? ¿Habéis visto esto? ¿Habéis visto que durante este año 2025 ha evolucionado todo muchísimo más hacia esto? Ponedme un uno por el chat si habéis visto esto. Totalmente. Entonces, exacto, exacto. Entonces, ¿por qué está pasando todo esto? Pues porque al final, pues yo que sé, empiezan a ver que esta tendencia funciona, vamos a ver todo lo que necesitamos, todos los puntos que necesitamos para, esto es un ejemplo, pero al final hay muchos aspectos que tenemos que tener en cuenta que son precisamente los que vamos a ver. Pero ¿por qué funciona tan bien este formato? Porque es un formato que parece súper natural, porque es como si yo estoy haciendo una conversación con vosotros y me veis que soy una persona cercana, natural, que encima tengo una persona
que conoce de mi sector me está intentando poner a prueba y sé responder de manera adecuada, tengo autoridad, ¿ok? Entonces, al final eso, con mi público, genera muchísima confianza. Es un formato natural, cercano, que me da autoridad, que demuestro conocimiento, que aporto valor. Entonces, todo ese tipo de contenido funciona muy bien. Y claro, ahora diréis muchos de vosotros, ¿no? Porque yo también me lo he planteado durante mucho tiempo. Claro, ¿y cómo hago este tipo de contenido si yo no voy a podcast, ¿no? Pues bueno, al final siempre hay formas de hacerlo donde podemos crear este tipo de contenido. Y si no, pues al final tenemos que posicionarnos para intentar ir a podcast y tener este tipo de contenido que nos pueda mostrar muchísimo más dentro de las redes sociales, ¿no? Como tener muchísima más exposición. Entonces, no sé si se me corta o algo, me avisáis, que no sé si hay algún momento que se me está quedando, que no sé si se me va a apagar el ordenador. Dame un segundito. Igual se me corta, ¿eh? Os lo aviso. Voy a quitar algunas cositas porque es como que se me ha ido de repente toda la batería del ordenador. Espero que no se me vaya. Vale, dame un segundito que nos está cargando la batería. Bueno, yo voy a seguir y si se me corta, pues os digo cómo volvemos a conectar, ¿ok? Vale, entonces, ¿de qué cambios estamos hablando que va a venir dentro del año 2026? Primero va a haber un cambio a nivel de contenido. Ya lo está habiendo este cambio a nivel de contenido, pero el cambio que va a haber en 2026 va a ser muchísimo mayor. ¿Por qué va a haber este cambio de contenido? Porque estamos acostumbrados a un tipo de contenido que sea como super editado, intentando ver cuáles son los mejores ganchos, cómo captar la máxima atención de las personas pues en esos 3 primeros segundos. Hay gente que se pone, imaginaros, un micro en una cuchara para intentar captar la atención. Los primeros segundos intentamos meter algún sonido de estos como para intentar captar la atención muchísimo más. Entonces, claro, esto era lo que se buscaba pues en estos 2, 3 últimos años. Era precisamente lo que se buscaba para captar al máximo la atención de la gente. ¿Qué pasa? Que toda esa tendencia a lo largo de este año, por ejemplo, aunque se haya seguido utilizando, es como que cada vez funcionaba peor, ¿ok? Cada vez esa tendencia ha ido funcionando peor. Y claro, la gente estaba como siempre intentando buscar, pues, cómo volver a llamar la atención, cómo conectar con las personas en esos primeros segundos. Claro, todo eso es como que está dejando de funcionar. Entonces, ¿qué es lo que va a primar a nivel de contenido? Pues lo que va a primar es un contenido muchísimo más cercano, muchísimo más natural, donde se vea que no hay tanta edición en los vídeos. Se puede intentar hacer ese gancho en esos primeros segundos, porque al final el gancho es muy importante, pero no un gancho como que se vea que es muy forzado, que está hecho como para captar la atención, pues con esa cuchara, con el micro que os comentaba, sino que sea un gancho que sea como, oye, para captar la atención de la persona, pero de una forma que después el contenido se vea que es natural, que es algo que a lo mejor, pues como si os estoy hablando yo a vosotros ahora, ¿ok? Entonces no va a tener tanta edición, no tantos cortes, no tantos planos recursos, la música siempre es importante, pero de una forma que no parezca que está como, ¡pum! Me lo he grabado y lo he hecho específicamente para redes sociales, está súper editado, súper maquetado para que funcione. Todo ese contenido más natural, más cercano, va a funcionar muchísimo mejor. De hecho, es un contenido que yo, por ejemplo, estoy cambiando y esta semana he probado un contenido pues muchísimo más natural y demás, como hablando directamente a cámara. Digo, joder, si es que aparte de que yo me siento mejor, porque siento que estoy comunicando desde dentro realmente, que la gente me ve realmente como soy, es que incluso he sentido que funcionaba mejor, más interacción, se visualizaba más. Es como, yo no soy muy de métricas, ¿no? En ese sentido, pero dices, joder, es que tiene mucho más sentido este tipo de contenido. Y la tendencia que va a haber, es que de hecho, si yo os digo todo esto, si os ponéis a pensar, seguro que os dais cuenta de que la tendencia del contenido que veíais antes está cambiando muchísimo más a esto. Y todavía va a seguir esta evolución en 2026. ¿Ok? ¿Tiene sentido? ¿Estáis de acuerdo con esto que os comento? ¿Lo habéis visto en las redes sociales? Ponedme un uno por el chat si lo habéis visto también vosotros. Fenómeno.
Claro, es que al final para mí, o sea, si vosotros comunicáis con un contenido más natural, sabéis lo que estáis diciendo, yo considero que a lo mejor vosotros sois todos profesionales en vuestro sector, sois personas que sabéis de lo que estáis hablando. Entonces, si tú sabes de lo que estás hablando y eres capaz de transmitir eso en un vídeo así, grabado a modo selfie en un minuto, le quitas los silencios, le quitas los cortes y te queda un contenido que te cagas, porque ves, o sea, la gente va a ver que realmente manejas del tema, entiendes del tema y eres capaz de transmitírselo en un segundito. Te va a dar también muchísima más autoridad en ese sentido. O sea, que ese contenido para mí es muy bueno. ¿Ok? Fenómeno. Tenemos el punto número uno, que es ese cambio a nivel de contenido, ¿ok? Tenedlo bien apuntado, este cambio que va a haber a nivel de contenido. Segundo cambio que va a haber, o segunda cosa que tenemos que tener en cuenta que va a ser muy importante, acumular verdad. Tenemos que acumular verdad. Tenemos que demostrar todo lo que estamos haciendo. Tenemos que demostrar quiénes somos. Tenemos que documentar absolutamente, o lo máximo posible, de todo lo que hagamos para demostrar la máxima verdad posible. ¿Por qué? Porque en este mundo estamos en un mundo que está dominado por la sobreinformación y lo que va a primar por encima de todo va a ser la verdad. Ayer, por ejemplo, estaba hablando con una persona que ha entrado esta semana a trabajar conmigo y estábamos compartiendo, ¿no? Y me comentaba, pues mira, Arturo, es que claro, yo me estoy acabando la formación como entrenador, tal, entonces tengo miedo de cómo compartir, pues eso, que soy entrenador o cómo empezar con todo esto y tal. Y le digo, pues como tienes que compartirlo, es exactamente como me lo estás diciendo a mí ahora mismo. Te estás formando, estás acabando tu formación de entrenador y te estás formando y estás aprendiendo para ser el mejor profesional posible. Y cuando demuestres a la gente que tú te estás formando y estás dando lo máximo posible para poder ayudar al máximo de personas posibles, y seas capaz de comunicar eso a todas esas personas, es lo que va a dar a la gente la confianza y la seguridad de que eres la persona indicada para trabajar con ellos. Si tú eres capaz de demostrarles eso y que estás trabajando por ellos para ayudarles lo máximo posible, para crear el mejor servicio posible para ellos, para que consigan la mejor transformación posible, vas a generar una confianza con esas personas que no se la vas a dar haciendo otras cosas. Y si tú eres capaz de demostrarles todo ese proceso, al final es donde realmente vas a ver que tu servicio va a tener sus frutos. Y también me decía, claro, es que yo soy padre, quiero enfocarme pues en otros padres, ayudarles a conseguir ese cambio físico. Y yo, claro, es que antes era desarrollador de software o cosas así. Digo, pues precisamente eso es lo que tienes que decir, que llevas toda tu vida entrenando, ayudando a otras personas a entrenar y demás, hiciste esto, pero luego con el tiempo te diste cuenta que te gustaba la parte de entrenamiento. Me decía, ah, claro, tal, como que lo iba entendiendo, ¿no? Y decía, y también le decía en plan, tienes que demostrar cómo estás ahora físicamente, si te enfocas en padres que tienen poco tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Me dice, claro, es que yo antes estaba muchísimo mejor físicamente que ahora. Digo, pues tío, pues precisamente eso es lo que tienes que decir a los padres, porque a todos los padres les pasa eso. Cuando tenías 25 años, a lo mejor tenías tiempo para poder entrenar, estabas súper bien físicamente y claro, ahora tienes 35, 40 años, no tienes tiempo, has empeorado físicamente, te baja la testosterona, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa que tú eres un padre que tiene poco tiempo, que saca su tiempo para entrenar y está mejor físicamente que todos ellos. Entonces, eso es lo que les va a demostrar a todas estas personas que tienen que trabajar contigo, porque tú predicas con el ejemplo. Y si tú puedes hacerlo, todos ellos también lo van a poder hacer. Entonces, al final, esa demostración, esa acumulación de verdad de decir, soy completamente transparente con todos vosotros, no soy entrenador actualmente, pero estoy formándome para ser el mejor entrenador y te puedo ayudar muchísimo porque me ayuda a mí, ya estoy ayudando a gente y demás. Soy la persona indicada para trabajar contigo y poder ayudarte. Toda esa acumulación de verdad le va a dar a la gente muchísima confianza, muchísima seguridad en cuando lo está viendo contigo, va a ver que ellos también van a poder hacerlo. ¿Ok? ¿Tiene sentido esta acumulación de verdad para vosotros? Ponedme un uno por el chat si lo veis también. Fenómeno. De hecho, bueno, yo por ejemplo esta semana
he compartido también pues cosas, yo muchas veces comparto cosas de mi proceso, ¿no? De cómo he llegado pues a ayudar a otros profesionales a poder crear sus servicios online, porque al final pues mi proceso me ha llevado a estar aquí realmente con todos vosotros, ¿no? Y de hecho cuando he subido este tipo de contenidos, como claro, pues había gente que me decía, oye, es que toda la razón, me ayuda muchísimo ver todo esto, pues porque al final yo también he estado ahí, yo también he estado con miedo de decir, oye, me voy a empezar a exponer en redes sociales. La gente me va a criticar, la gente me va a decir esto, la gente me va a decir lo otro. Y al final, cuando tienes la tranquilidad y la seguridad, la confianza en ti mismo de estar haciendo las cosas por las personas y demás, es que no tendría que haber ninguna preocupación de que la gente te dijera nada, ¿no? Entonces, al final, esto es un proceso que todos tenemos. Yo tenía muchísimos miedos también cuando empecé, pero bueno, al final es esa acumulación de verdad que vosotros decís, joder, pero ¿cómo iba a tener miedos este? Si mira cómo se le ve tal, pues cuando lo veis es como, ostras, es como quitas un poco esas fricciones, ¿no? Que puedes tener con la persona, te haces como un poco más vulnerable y te dejas como que la gente conecte un poquito más contigo, ¿ok? Entonces, hemos dicho, primer punto, el contenido. Segundo punto que tenemos que tener en cuenta es acumular verdad. Tercer punto que tenemos que tener en cuenta es naturalidad. La naturalidad. Las personas conectan con personas. Si te ves forzado, si te sientes forzado en las redes sociales o estás haciendo algo por gustar, por llegar a más gente y demás, la gente va a ver que lo estás haciendo forzado y después van a ver realmente cómo eres y van a conectar contigo o no. Y de hecho, yo siempre lo digo, que una de las cosas más complicadas de las redes sociales es mostrarte tal y como eres, porque a través de una pantalla con el poco contenido que compartimos, porque al final el día tiene 24 horas, tú a lo mejor compartes 3 minutos al día, es muy difícil mostrarte tal y como eres. Entonces, intentar mostrar esa naturalidad, que la gente realmente te conozca tal y como eres, es muy importante y a la vez es muy difícil. Por eso tenemos que buscar mostrarnos lo más natural posible, porque ahí es donde realmente la gente va a conectar con nosotros. Y tenemos que alejarnos de él, ser forzados, de intentar ser una persona que no somos por gustar, porque la gente no nos critique, etcétera, etcétera. Porque muchas veces, yo muchas veces que trabajo con entrenadores es como, oye, pero no sé si subir esto, ¿no? Porque la gente, pues a lo mejor va a comentar tal. Y claro, como que sentimos ese miedo de que la gente nos cuestione, ¿no? Y eso es porque no tenemos seguridad, no tenemos confianza en nosotros mismos. De hecho, por ejemplo, esta semana le dije a un cliente, mira, tío, tenemos que subir este tipo de contenido que te va a funcionar súper bien y encima si tú estás compartiendo desde lo que tú sabes y eres fiel a esa creencia, tenemos que compartir desde aquí. Hizo un contenido súper natural, súper fluido y demás, y le empezaron a llover críticas en los comentarios. Bueno, críticas o le estaban cuestionando lo que él decía. Y ese contenido le ha funcionado súper bien. Se estaba mostrando muchísimo, se estaba funcionando súper, súper bien. Y me metí a verlo y veía que la gente le ponía comentarios. Y veía como que él respondía con miedo a los comentarios. En plan, bueno, te entiendo, tal. Y le digo, tío, ¿tú realmente piensas eso? Y me dice, no. Y digo, "Si es que yo lo sé, te conozco y mira cómo estás respondiendo. No estás compartiendo lo que realmente piensas. Puedes responder con respeto, pero responde lo que realmente piensas, porque eso es lo que va a hacer que la gente conecte realmente contigo. Si tú estás polarizando, ¿vale? Tú te colocas dentro de un punto de vista, porque es tu punto de vista, siempre va a haber gente que esté en el otro punto de vista. Pero si tú realmente defiendes esto, di por qué lo defiendes. Porque habrá gente que cuando veas que estás defendiendo eso, se posicionen más de tu lado. Y se veía que en los comentarios los respondía con miedo, con el hecho de que voy a ser respetuoso para que no me critiquen más, para que no se me echen más encima. Entonces, claro, si está respondiendo desde ahí, se veía que no era natural esa respuesta. Y si yo le conozco y veo que no es natural, la gente que le conozca más o la gente que le esté siguiendo más va a ver también que no es natural. ¿Ok? Entonces es muy importante que en ese sentido seamos naturales y fieles con lo que nosotros compartimos. ¿Ok? Entonces, primer punto, hemos visto contenido. Segundo punto, hemos visto acumular verdad. Tercer punto, hemos visto tener naturalidad. Cuarto punto que tenemos que tener en cuenta es la comunicación. Tenemos que aprender.
a comunicar muy bien. Yo no me considero un experto comunicador, ni mucho menos, pero al final trabajo diariamente pues mejorar en mi comunicación. Y al final, ¿cómo mejoramos en nuestra comunicación? Exponiéndonos. Si no comunicamos, si no nos exponemos a comunicar, nunca vamos a mejorar en esa comunicación. Yo os lo he dicho, cuando empecé yo tenía muchos miedos, me tardaba, yo qué sé, 2 horas o 1 hora en grabar una pieza de contenido porque no me gustaba, lo repetía 20 veces, lo volvía a repetir y tardaba 1 hora en grabar mis piezas de contenido. Y claro, al final, pues con el tiempo, pues aprendes a grabarte ese contenido muchísimo más rápido. Entonces, ¿cómo aprendemos a esa parte de comunicación? Exponiéndonos lo máximo posible. Tenemos que exponernos, porque al final esta es una habilidad que requiere de tiempo, que cuanto más lo hagamos, pues obviamente más práctica vamos a tener y mejores expertos comunicadores vamos a ser. Obviamente hay formaciones donde te enseñan a comunicar, que yo seguramente con el tiempo me haga alguna, pero ahí obviamente vas a aprender mucho más rápido, pero si no, la forma de hacerlo es exponiéndote, practicar y comunicar. Yo, por ejemplo, hay una práctica que le digo a muchas personas que trabajan conmigo que tienen a lo mejor el miedo más de exponerse y demás, y es el hecho de, tíos, coged una cámara, te la pones delante y empiezas a hablar directamente a la cámara, sin cortes, sin parar ni nada. Coges y te pones a hablar de algún tema determinado, como si yo voy a dar una clase de las 5 claves para perder peso. Tú la sabes, tú eres el experto en ese área. Si tienes que dar ahora una clase así de repente, seguramente se vas a hacerla. Ponte una cámara y empieza a hablar a la cámara. Y no pares. O sea, está prohibido, la norma que yo pongo es, está prohibido volver a empezar y está prohibido parar la cámara. Si tú te pones 20 minutos a hablar así directamente a cámara, vas a ver que cuando empieces a hablar te vas a trabar, te va a ser difícil, te va a ser complicado, pero si sigues hablando vas a ver que vas a saber hacerlo sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Entonces, eso es un aspecto que podemos empezar a hacer y si no, es empezar a exponerlos lo máximo posible. Te puedes exponer haciendo directos en tus redes sociales. Si tengas 500, 600, 1000 seguidores, 5000 o los que sean, empieza a hacer directos y empieza a hablar de temas que te gusten, que te gustaría compartir con tu audiencia, etcétera, etcétera. Y vas a ver que cuando lo empieces a hacer, vas a ver que con el tiempo te va a ser muchísimo más fácil esa comunicación que vas a hacer. Es, por ejemplo, como con una llamada de venta. No sé si en algún momento habéis hecho alguna llamada de venta, pero cuando tú haces una llamada de venta, la primera llamada es como que estás nervioso, no sabes, intentas venderle al cliente de una manera que a lo mejor te resulte un poco forzado porque estás incómodo y te resulta muy complicado esa primera llamada. Pero la segunda te sale un poquito mejor. La tercera, un poquito mejor. Y así con el tiempo vas cogiendo esa soltura de hacer las llamadas de venta muchísimo mejor. Entonces, al final esto es igual, esto es práctica. Ponte, exponte y practica, practica, practica. Cuanto más comuniques, ya sea con gente o ya sea con tú directamente a cámara, vas a ver que con el tiempo esa comunicación va a mejorar. ¿Ok? Entonces, ese aspecto de comunicación, de ser un experto comunicador, porque al final tenemos que acumular verdad, ser naturales y crear un contenido lo más natural y cercano posible, esa parte de comunicación, de cómo comuniquemos, va a jugar un papel fundamental. ¿Ok? ¿Sí? Dejadme un 1 por el chat si estáis ahí de acuerdo conmigo. Y si no, pues un 0 y me cuestionáis. Fenómeno. Ahí sería muy importante el día a día mostrarte más en stories. Sí, al final, las stories, ¿por qué se llaman stories? Porque cuentan tu historia, ¿ok? Entonces tenemos que mostrar nuestra historia porque muchas veces la gente va a conectar con nuestra historia. Pero las historias no es simplemente mostrar tu día a día y ya está, sino mostrar la forma de conectar e inspirar a las personas. Porque cuanto más conectes, yo por ejemplo, pues hoy me he despertado, sábado, hay mucha gente que dice, joder, sábado, pues descanso, estoy tranquilo en casa, no sé qué. Yo, por ejemplo, un sábado a mí me gusta trabajar y yo estoy agradecido de poder estar trabajando un sábado, de hacer lo que me gusta, ¿no? De poder estar aquí con vosotros. Pues digo, joder, estoy muy agradecido de poder hacer todo esto y poderlo compartir con la gente que me ve diariamente. ¿Ok? Entonces, la gente conecta con ese aspecto de tu personalidad. ¿Ok? Perfecto. Pues tenemos 4 puntos y vamos con el quinto y último punto que yo considero que es muy importante. ¿Tenéis alguna idea de cuál puede ser? Que yo lo comparto muchísimo. Si a alguien se le ocurre algo, que lo ponga por ahí por el chat.
Quinto y último punto, yo os insisto mucho con este punto. En las últimas semanas también, con la semana del entrenador online, las últimas semanas anteriores también lo he dicho muchas veces y lo tenéis, seguro que si os lo digo vais a decir, ostras, claro, tal, pero quiero que salga de vosotros. Hay un punto muy importante, tomar acción también, es obviamente, tomar acción está ahí, pero no era tomar acción, porque tomar acción hay que tomar siempre, eso no es algo que vaya a ser distinto en 2026. ¿A alguien se le ocurre? Adiós, lo tengo que chivar. Ahí está Ricardo. Menudo crack el Ricardo. Está ahí como que parece que no está, pero mira, el tío. Comunidades, chicos. Las comunidades. Muy importante las comunidades. Cada vez más importante. A través de las comunidades podéis empezar a crear vuestro pequeño movimiento, porque al final vosotros tenéis unas creencias, unas ideas, unos hábitos, y a través de vuestra comunidad podéis crear ese mini movimiento que va a hacer que la gente conecte muchísimo más con todos vosotros. Las redes sociales no son una comunidad, es audiencia. Las redes sociales son audiencia, son seguidores. Tenemos que sacarnos a la gente de las redes sociales y crear nuestra propia comunidad. Obviamente esa gente después también va a estar en las redes sociales, pero tenemos que tener una comunidad con gente que comparta pues nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestra forma de vida, nuestros resultados, nuestros estándares, que comparta lo mismo que nosotros para conectar muchísimo más con ellos. Y con esto me refiero a cosas en todos los sentidos. Vosotros seguramente de estar tanto tiempo aquí conmigo, me conozcáis muchísimo más que simplemente por el contenido que os aporto y seguramente que os pregunte cosas de mí y seguramente las sabréis, ¿no? Entonces, al final tenéis que conectar con vuestra audiencia, con esa comunidad que vosotros vais creando de una forma muchísimo más directamente, pues con una comunidad, ¿ok? Entonces, las comunidades de hecho, yo en este 2025 he visto muchísima más gente que empezaba a crear comunidades, sobre todo a final de lo que es el año 2025, y es que en 2026 van a ser muchísimo más importantes. Tened en cuenta que las comunidades es un sitio donde vosotros podéis tener a gente que le interesa lo que tú haces y que les puedes aportar el contenido que tú quieras de una manera más directa. Y lo que tienes que hacer es hacer que te consuman muchísimo más. Si tú, por ejemplo, yo con mi comunidad lo que tengo es, yo tengo mi comunidad gratuita, doy masterclass en directo todas las semanas y aporto contenido de muchísimo valor. Lo que hago es que la gente me consuma constantemente, que vean que estoy ahí, estoy en su WhatsApp. ¿Dónde tenéis vosotros a vuestros amigos, a vuestros familiares, a vuestra gente cercana? Los tenéis en WhatsApp. Pues si tengo una comunidad de WhatsApp y te tengo ya en mi WhatsApp, puedes estar en un sitio más cercano y te voy a estar haciendo que me consumas de forma constante. Entonces, si me consumes de forma constante, aparte de que vas a ir aprendiendo conmigo, vas a conectar muchísimo más y te vas a unir al movimiento que yo voy a estar creando. Entonces, esa comunidad al final va a ser muchísimo más fiel y es lo que tenemos que buscar, crear una comunidad fiel de gente que nos apoye, que nos soporte y obviamente pues que crezcan contigo, ¿no? Y seguramente también esa gente te pega más gente. Yo, por ejemplo, esta semana, con la semana del entrenador online, había gente que me decía, tía, Artur, es que me he unido a la semana y también le he dicho a más gente que se una, porque al final, pues somos entrenadores, ¿no? Yo también conozco a más entrenadores o cuando me hacía esto tenía amigos que eran entrenadores, que habían estudiado lo mismo que yo. Pues si veía algo interesante, pues igual lo compartía con ellos también, ¿no? Pues al final todo esto son cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, si vosotros a 2026 os unís a este cambio de tendencia, a este cambio de era que está bien, seguramente os vais a posicionar por encima de vuestro sector. La gente que siga haciendo exactamente lo mismo que está haciendo hasta ahora, bueno, les puede ir bien, ¿no? Se pueden mantener, pero mi creencia es que cada vez van a ir poquito a poco hacia abajo, porque ese contenido cada vez va a funcionar menos, porque va a haber gente como vosotros que se va a posicionar por encima. Entonces, si vosotros os posicionáis por encima, los otros van a ir bajando poco a poco y van a llegar tarde a este cambio de tendencia. Y este cambio de tendencia, os repito, los aspectos más principales es
en contenido, que no va a haber esa tanta edición, tanto captar la atención en los primeros segundos, etcétera, etcétera. Vamos a tener que acumular verdad, es decir, tenemos que demostrar eh, quiénes somos, ¿ok? Es decir, si por ejemplo Víctor se enfoca en atletas de trail y él es corredor y todo lo que ha pasado, si él es capaz de demostrarlo, va a conectar muchísimo más con la gente. Tenemos que mostrar esa naturalidad, que la gente nos conozca tal y como somos, mejorar esa comunicación, que cuando nos expongamos en las redes sociales la gente vea que transmitimos, que comunicamos de la manera adecuada, y tenemos que crear nuestras comunidades. Si hacemos esto, yo empecé a crear mi comunidad en 2024, a finales de 2024, y llevo ya un año con ella. Para mí es una comunidad que digo en plan, joder, vale, es trabajo, pero ha sido una manera de que la gente me conociera muchísimo mejor, de que conectaran conmigo, de aportar realmente valor, de aportar realmente lo que sé. Y vamos, si sigo en esta línea, pues obviamente es una comunidad que va a crecer muchísimo y es lo que quiero hacer, ¿no? Sea, que al final por eso también soy vuestro propio testimonio con la parte de comunidades que funciona muy bien si sabéis cómo hacer las cosas. ¿Ok? Y este es el cambio de era que va a venir, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta de todo lo que hemos visto? ¿Qué os parece? Que así compartimos un poco entre todos. Momento de preguntas y respuestas. Ah, chicos, todo clarísimo. Ujú. Sí, o sea, yo, por ejemplo, una cosa que, aunque estéis empezando, no hay ningún problema. Tenéis que empezar a crear alguna comunidad, pero es muy importante que le enfoquemos bien, ¿vale? Yo, por ejemplo, con Víctor sí que yo te animaría a que crearas una comunidad de trade, ¿ok? Pero una comunidad gratuita donde la gente pueda ver un poquito de ti de una forma un poco más cercana, como que empieces a crear como ese mini movimiento a nivel de trade, ¿ok? Entonces, ahí pues a lo mejor puede ser una comunidad donde tú puedas compartir un poco, pues... eh, cómo te preparas tú o qué es lo que haces tú y cómo le puede ayudar eso a las personas y que la gente conecte un poco con todo lo que tú vas haciendo. ¿Ok? Entonces, es como, o sea, comunidad, yo lo que haría a nivel comunidad es crear una comunidad de WhatsApp. Una comunidad de WhatsApp, que ese contenido lo puedes hacer después en YouTube, porque para mí contenido largo lo que hace es que la gente te consuma mucho más, pero puede ser o a nivel de texto una comunidad donde tú vayas contando un poco pues cómo te estás preparando y luego que aportes contenido pues con formato un poquito más largo. Al final eso va a conectar muchísimo con tu audiencia, por ejemplo. Es un ejemplo que se me viene así a la mente de primeras, pero yo creo que al final pues por ejemplo, si tenéis esa comunidad, aunque sea pequeñita, ¿ok? Ya vais aportando un grupo de personas que ya de alguna manera, primero, les vais a ayudar, que lo primero que tenéis que hacer siempre es pensar en la persona, cómo podemos aportar, cómo podemos ayudar, cómo podemos dar ese valor a la persona que nos está viendo, porque si les estáis aportando, seguramente vais a ver esa reciprocidad, la gente después tiene, es agradecida, ¿no? Y si después tenéis como pequeñas acciones concretas de saber cómo monetizar estas comunidades, pues obviamente le vais a sacar mucho más partido. Exacto. O sea, al final, lo que vosotros tenéis que compartir, imaginaros, dentro de vuestra comunidad o dentro de vuestras redes sociales, es quién es Víctor en este caso, sus creencias, sus pensamientos, y que acumule verdad, ¿ok? Porque si tú acumulas esto, la gente va a conectar contigo por quién es Víctor. Y si luego ven encima que tú ayudas a gente, aparte de mejorar tu rendimiento, tú ayudas a otras personas a mejorar su rendimiento, esos son solo motivos para que la gente quiera trabajar contigo, ¿ok? Entonces es una comunidad de tu movimiento que vas a estar creando con tus creencias, pensamientos, mentalidad, preparación, de lo que sea, para ayudar a otras personas a hacerlo. Y todo eso que tú vas a compartir, lo único que va a hacer es que tú seas mejor todavía, porque cuando tú estás compartiendo en un lado, imaginaros, yo por ejemplo estoy aquí todas las semanas compartiendo con vosotros. Aparte de
a muchos clientes que les comparto de forma individual, yo tengo un compromiso con todos vosotros. Entonces, si yo os aporto siempre lo mismo, vais a decir, joder, si ya lo sé, entonces, ¿no? Siempre me está dando lo mismo. En cambio, si yo sé que os tengo que aportar y cada vez os tengo que dar más, ¿qué va a hacer todo esto? Que yo tenga que mejorar más. Si sois siempre igual, os voy a aportar siempre lo mismo, no vamos a ningún lado, ¿no? Entonces, si tú tienes una comunidad a la que tienes que aportar y tienes que aportar cada vez muchísimo mejor, pues te tienes que hacer muchísimo mejor día a día. Y la gente lo ve, la gente ve pues que al final, pues quien entrase en entrenador de cero online hace un año, ve a Arturo y seguramente dice, ostras, pues Arturo, joder, ¿cómo ha cambiado este año, no? Pues al final se trata de eso, ¿no? De ver ese cambio, esa evolución dentro de la persona, de cómo está creciendo y cómo está mejorando, para que tú veas que, joder, tienes que ir detrás, ¿no? Tienes que seguir aprendiendo y mejorando porque si no te estás quedando atrás. Ahí es verla cómo llevar a WhatsApp, desde Instagram a WhatsApp o desde dónde se propone. Sí, exacto, desde Instagram a WhatsApp. Yo cuando empezáis con comunidades, que yo por ejemplo esto lo hice mal entre comillas, no es que lo hiciera mal, es que pues al final te cuesta más llenar una comunidad, es el hecho de cuando no tenéis audiencia o empezáis de cero, una comunidad, llenar la comunidad sin pedir los emails, por ejemplo, porque al final si le tienes que pedir el email, pues obviamente va a entrar menos gente, pero si simplemente es como, toma, aquí tienes el link para acceder a mi comunidad, la gente va a entrar muchísimo más rápido, va a generar menos fricción. Si yo, por ejemplo, te llevo una página de registro donde me tienes que dejar tus datos, tal, la conversión siempre es menor. ¿Ok? Entonces, cuando empiezas con una comunidad, que empiezas de cero, pues simplemente que se apunten, pero ya a lo mejor imagínate, tienes 20 30 personas, 40 o 100 da igual, ya a lo mejor ahí lo empiezas a profesionalizar un poco más, ¿no? Porque ya es, oye, es una comunidad, déjame tus datos al menos, ¿no? Que te voy a aportar mucho más. Y eso puede ir por redes sociales o directamente por publicidad, ¿ok? Seguramente vosotros, o muchos de vosotros, hayáis accedido a mi comunidad por medio de que hayáis visto publicidad mía, ¿ok? ¿Más dudas, más preguntas por ahí, chicos? Además, en esas comunidades también tenéis la posibilidad de veros como mucho más cercanos, que la gente conecte más con vosotros, estáis en su WhatsApp, ¿ok? Que no todo el mundo te tiene en su WhatsApp, eso es importante. Y sobre todo, centraros en aportar, ¿ok? Al final, una comunidad no es, oye, tengo comunidad y ya está, y lo que quiero es vender. Yo siempre le he dicho, entrenador de cero online, lo creé para crear comunidad y no vender nada. Yo si vendo algo lo hago en otro lado, ¿no? Que la única vez que he vendido, por ejemplo, esto ha sido ahora, que he hecho la semana del entrenador online y lo he hecho aparte de esta comunidad porque yo siempre he dicho que aquí no voy a vender nada. Entonces tenemos que ver cómo aportar, cómo ayudar realmente a la gente que está dentro de nuestra comunidad. ¿Ok? ¿Más dudas, más preguntas, chicos? Eso es, eso es. Poquito a poco al final, yo qué sé, yo a lo mejor cuando empecé tenía una idea de la comunidad y poco a poco con el tiempo, pues lo he ido mejorando, ¿no? He ido haciendo distintas cosas que al final también, pues, sobre todo que conecte contigo, ¿no? Yo siempre lo que digo es que no hagáis cosas que no conecten con vosotros, porque si no se va a ver siempre forzado, ¿ok? Tiene que ser algo que vosotros compartáis, que seáis partidarios de lo que estáis haciendo, porque si no al final, o con el tiempo, tú te vas a quemar o la gente no va a acabar conectando contigo. Nada más, chicos, no tenemos ninguna pregunta por ahí. Dejadme un uno por el chat si tenéis todo y si no, pues me preguntáis.
Ya saldrán. Fenomenal, chicos. Perfecto. Pues nada, chicos, muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy. Para mí es una sesión súper importante que espero que tengáis en cuenta porque 2026 ya está ahí. O sea que a partir de aquí, si tenéis alguna duda, pregunta o lo que sea, me preguntáis directamente y vamos a sacarle partido al año que tenemos por delante. ¿Ok? Así que nada, chicos, que paséis buen fin de semana y estamos en contacto, ¿vale? Un abrazo. Chao.